Dice la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Señor Dios Todopoderoso, venimos, Señor, delante de tu presencia en este precioso momento, pidiéndote, Señor, oh Dios, que hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor, hermosa. Señor, prepara nuestro corazón para no solo escuchar tu palabra, sino, Señor, guardarla, oh Dios, en nuestro corazón, para, Señor, escucharla, atesorarla, Señor. Esa palabra que necesitamos escuchar, esa palabra, Señor, que necesitamos, oh Dios, para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Tu palabra corrige, tu palabra convierte, tu palabra restaura, Señor, oh Dios. Tu palabra exhorta, pero también tu palabra consuela, Señor, oh Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Habla a cada corazón, empezando con el mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos honra y gloria, Señor, a ti. Amén y amén. Puede tomar su asiento. A través de la Biblia podemos ver cómo Dios usa a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. Esta semana enviaba un mensaje a la iglesia en el cual mencionaba de que hay personajes bíblicos con los cuales muchos nos identificamos. Esos mensajes que envío son un devocional para que usted pueda meditar sobre ellos. Incluye un texto bíblico, un versículo, para que en su tiempo libre usted pueda tener una devoción, apartar un momento y meditar en la palabra del Señor. Y mencionaba en uno de esos mensajes que enviaba acerca de los personajes bíblicos que Dios usa para cumplir propósitos, y muchos de nosotros nos identificamos con alguno u otro personaje. Muchas veces cuando hablamos de los personajes bíblicos, a veces pareciera como que los vemos a veces como que fueran algún tipo de personas sobrenaturales. Sin embargo, la Biblia dice claramente que eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Personas con debilidades como usted y como yo. Personas que cometieron errores en el proceso como usted y como yo. Pero personas en las cuales Dios se glorificó para cumplir sus propósitos. Cuando veamos, por ejemplo, la vida de Abraham, podemos encontrar en el Antiguo Testamento 14 capítulos que hablan en cuanto a lo que es la historia de Abraham. Dice la Biblia que es un hombre de fe que llegó a ser conocido como amigo de Dios. En otra podemos ver que hay otro capítulo, o mejor dicho, podemos ver a otro personaje del cual también hay 14 capítulos que nos habla acerca de la vida de José, del transcurso de su historia, de cómo fue vendido por sus hermanos y hasta que Dios cumple el propósito en él en Egipto. 14 capítulos podemos encontrar sobre la vida de este hombre. También encontramos acerca de Jacob. La Biblia habla en 11 capítulos la historia de Jacob. Desde aquel versículo donde salen cantos, Jacob luchó con un ángel por una bendición, hasta era una escalera lo que Jacob veía. También vemos que la Biblia menciona a hombres como Elías, profetas, hombres
que estaban bajo la unción de Dios, y encontramos 10 capítulos que nos mencionan la historia de este siervo. Encontramos también referencia a muchos otros personajes, pero uno de los que más me impacta y que más siempre me ha tocado el corazón, y con el cual me identifico en algunas áreas, y tal vez usted en esta noche, es con un siervo llamado David. Dice la Biblia que cuando habla de su historia, podemos encontrar 66 capítulos que hablan acerca del siervo David y acerca de sus hazañas o victorias y batallas que tuvo. 66 capítulos que hablan acerca del rey David, sin contar 59 referencias que encontramos también en el Nuevo Testamento acerca de la vida de David. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ay, pastor, ¿cómo se identifica usted con David? Porque fue un hombre que experimentó muchos fracasos durante su vida, pero también que Dios tuvo misericordia de él y como Dios lo levantó. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores en nuestra vida? ¿Cuántos no nos hemos equivocado y hemos tomado una mala decisión? Pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros y por su gracia y misericordia no hemos sido consumados o consumidos. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? La Biblia habla mucho en cuanto a este joven o a este varón o a este hombre. Y cuando podemos ver en la Biblia, y quiero que vaya conmigo al capítulo anterior de Primera de Samuel. Capítulo 16. No, el capítulo 17 parece, en el que estábamos. Quiero que vea dos cosas en este versículo, capítulo 16, perdón, versículo 11. Para llegar a entender esto primero, quiero que entiendan lo que está sucediendo acá. La Biblia dice de que en los tiempos de Samuel, el pueblo era gobernado por los jueces. Es más, Samuel llegó a ser el último de los jueces. Los jueces eran los que consolaban al pueblo, los que exhortaban al pueblo. Y como rey, el pueblo de Israel tenía a Jehová de los ejércitos. Pero llega un momento en que Israel empezó a ver lo que estaba sucediendo a su alrededor y perdió la mirada del centro, que es Dios. Llegó un momento donde el pueblo de Israel llega a Samuel y le dice: mira a los filisteos, mira a los amalecitas, mira todo a tu alrededor y verás que todos tienen su rey. Todos tienen su rey. Nosotros queremos ser como los demás. Danos un rey que gobierne sobre nosotros. Ellos tenían a Dios como rey,
Pero ellos decidieron rechazar a Dios para ser como los demás. Lamentablemente, esto pasa hoy en nuestros días. La iglesia ha sido llamada a ser diferente a los demás. Pero lamentablemente vivimos en tiempos que la iglesia quiere ser como los demás. La iglesia no es como los demás, porque es especial, comprada con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. No somos como los demás, somos especial, nación santa, pueblo adquirido por su sangre poderosa. La gente quería ser como los demás porque miraba a los demás. Y ahora lamentablemente la iglesia o parte de la iglesia ha entrado en eso. Queremos tener concierto como los demás. Queremos tener entretenimiento como los demás. La iglesia no fue llamada a entretener. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio de verdad. Aquel que hace que el pecador se convierta a Jesucristo a través del mensaje del evangelio, las buenas nuevas. Que si hay pecado, hay una solución y se llama Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor. Samuel tenía 2 hijos y sus hijos no estaban caminando conforme a la palabra de Dios. Sus hijos estaban apartados de los caminos del Señor. Eran jueces, pero no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. No había temor en sus corazones. La gente miraba y decía: mira, Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Queremos un rey que gobierne sobre nosotros. Samuel se pone de rodilla y clama a Dios. A Dios le duele en su corazón que fue rechazado por su propio pueblo. Pero dice: ¿sabes qué, Samuel? No te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí. Y les voy a cumplir lo que ellos quieren. Pero adviérteles, porque Dios siempre advierte que el rey que ellos escojan no va a andar conforme a mis caminos. Y su tragedia, o mejor dicho, su final, será trágico. El pueblo de Israel se le advierte y dijeron: sí, queremos a Saúl. Cuando vieron a Saúl entrar con hombros altos, la Biblia lo describe como alguien de hermoso parecer, con hombros altos, que a cualquiera podría impresionar. Y es que usted y yo, como humanos, muchas veces nos dejamos llevar por la superficie, por lo que los ojos ven. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestro exterior está viendo, por lo que se ve en el exterior, pero Dios ve el corazón de la persona. Muchas veces vemos al predicador y decimos: es un hombre de Dios. Y lo interior solamente Dios sabe si verdaderamente es un hombre de Dios. A veces decimos: ese músico que está en el piano, o el que está en el tambor, o el que está en la guitarra, o el que está en el coro, el que está dirigiendo la alabanza, ha de ser un hombre de Dios. Pero no sabemos si en los secretos anda en pecado de fornicación. Porque nuestros ojos solamente ven lo exterior, pero Dios ve lo interior de cada persona. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y el pueblo de Israel se dejó guiar por lo que miraba y escogió a Saúl. Queremos que Saúl sea nuestro rey. Queremos que Saúl nos lidere. Queremos que él sea nuestro rey. Y cuando pasa el tiempo, usted se da cuenta que comete un grave pecado. Y se pasa el tiempo y comete otro grave pecado. Y pasa el tiempo y comete otro peor pecado. Al punto de que el pecado lo cegó y ya no tuvo temor de Dios. Samuel lo confronta. Y si usted ve conmigo en el capítulo 16, capítulo 15. Aquí es Saúl que está hablando en el versículo 30, versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. En otras palabras, Jehová ha quitado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú.
Porque Dios tenía ya algo preparado. Es que a Dios las cosas no le caen por sorpresa. Dice la palabra de Dios que antes que venga el pensamiento en nuestra mente, Él ya lo sabe. Antes que nuestra palabra pronuncie las palabras, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Las cosas no le caen por sorpresa. La cosa es de que si Dios puede permitir que las cosas sucedan y que las cosas marchen, pero al tiempo de Dios, Dios hace justicia. ¿No le ha pasado muchas veces que ha visto que personas, tal vez en el gobierno, que son corruptas y uno ve que hay corrupción, pero que siguen en el poder? O hay personas que usted y yo hemos conocido tal vez que andan mal y tal vez lo ve que están en cierto lugar, pero Dios permite que todavía siguen. Eso no significa que Dios aprueba o que Dios está de acuerdo, sino que a su momento Dios viene y quita. ¿Cuántos emperadores en la historia hemos visto que han caído a su momento? Que vivían en naciones prosperadas, por ejemplo Hugo Chávez en Venezuela, una nación que era prosperada, y de repente, ¿qué sucedió? Todo llega al momento de Dios, cuando Dios hace justicia. Saúl viene y se apartó de Dios. Versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, aquí Saúl hablando, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. A Jehová. Está reconociendo, está viendo que no está diciendo Jehová nuestro Dios, sino Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que le importaba a Saúl? Ser honrado delante de la gente. ¿Qué es lo que ya no le importaba? Que Dios lo honrara. Prefería la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lamentablemente hay muchas personas así en las congregaciones, que prefieren la gloria de los hombres, que han perdido el temor a Dios y siguen en el pecado con solo que la gente les aplauda. Porque hay iglesias llenas, porque muchas veces lo que es el pecado no se menciona, para no incomodar a las personas y que las personas no se vayan de la iglesia. Usted y yo hemos sido llamados a hablar la verdad, y la verdad muchas veces nos va a confrontar, la verdad muchas veces nos va a incomodar, la verdad muchas veces nos va a poner con un espejo, decir estás mal delante de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas dejar el pecado y necesitas venir a Cristo, que Él es la solución del pecado. La iglesia ha sido llamada a predicar un mensaje de verdad, un mensaje de arrepentimiento, que hasta el diablo quiere arrepentirse. Ese es el propósito por la cual la iglesia existe, llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso hay mucha gente que prefiere que les prediquen un evangelio acomodado. Yo quiero que me digan lo que yo quiero escuchar. Muchas veces la palabra de Dios no será lo que quieres escuchar, lo que debes escuchar, para que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Pedro le dijo a Jesús, qué duras estas palabras, Señor. Y Jesús le dijo, ¿y qué, Pedro? ¿También te quieres ir como los demás? ¿Quieres vivir algo acomodado como los demás? ¿A quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna? Alabale que Cristo vive. Samuel amaba a Saúl, lo amaba con todo su corazón. Pero una cosa es cuando Dios desecha a alguien, por más que usted le ame, es el propósito de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Qué tremendo. Tengo un hermano con el cual, hermano de sangre,
que él conoce el Evangelio. Nosotros nacimos en el Evangelio. Mi padre era pastor en El Salvador. Hemos conocido el Evangelio toda nuestra vida. En nuestra juventud yo me aparté del Señor, pero el Señor llegó su momento donde tuvo que tratar conmigo. Él lo ha testificado. Mi hermano conoce de la verdad. Y lamentablemente Satanás le mintió y lo engañó y lo hizo caer en el problema de la homosexualidad. Él estuvo un día aquí escuchando el mensaje. Un mensaje de la cruz que él lloró y corrió al altar, aceptó, reconcilió con el Señor y por un tiempo él estuvo congregándose con nosotros. Pero pudo más las tentaciones de Satanás, que perdió la esperanza, porque él vivía una vida perdida en la homosexualidad, prostituyéndose. La iglesia nos unimos, le apoyamos y de repente, cuando él ve de que ya no eran las cosas fáciles, porque tenía que ser algo justo, ya el dinero ya no venía fácilmente. Los que podíamos lo apoyábamos, pero no era lo suficiente para él. Y me dice: Noé, yo sé que es malo, pero permíteme regresar un tiempo otra vez. Y te prometo que para febrero estoy de regreso en la iglesia. Edgardo, le dije, yo no soy quien puedo aprobarte eso. Es Dios con quien estás jugando. Pero va a ser unos meses nomás. El pecado, Edgardo. Caes en el pecado y no te arrepientes y te metes en lo más profundo. Y Dios sabe cómo amo a mi hermano. Al punto de que ya no regresó. Con la iglesia clamamos. Oramos. Y hasta el punto que no quedó otra cosa que lo que dice el apóstol Pablo que hay que hacer: entregarlo a Satanás, a fin que el alma se salve. ¿Qué es eso, pastor, de entregarlo a Satanás? La Biblia dice claramente en Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está bajo la cobertura de Dios, Dios cuida de él. El que mora, el que habita, el que permanece bajo su cobertura, Dios guarda de él. Pero ¿qué pasa con el que no está bajo su cobertura? ¿Quién lo tiene entonces? ¿Quién se apodera de él entonces? Entonces llega un momento donde Dios, por misericordia y por amor, tiene que dejarlo que experimente lo peor, al punto que, si es necesario, el cuerpo sea afligido para que su corazón llegue a realizar: sin Dios yo no soy nada, necesito de Dios. A veces ese proceso va a doler, pero a veces es necesario con tal que el alma se salve. Nosotros no le decíamos nada malo a nuestro prójimo, a nuestros seres amados, pero a veces es necesario. Si han decidido seguir en el pecado, entonces Dios dice: te entrego a Satanás para que al fin veas que sin mí no eres nada. Y Dios tiene misericordia de perdonar y rescatar. ¿Qué es lo que había sucedido con Saúl? Se había apartado tanto que había sido entregado a Satanás. Sin embargo, en el último momento no hubo arrepentimiento, sino que decidió mejor suicidarse. Después de que todavía había recibido advertencia, cuando había consultado con una divina y había visto que el espíritu de Samuel había aparecido. Algunos dicen: no era Samuel, era un demonio. La verdad de las cosas es que la Biblia es clara en decir dos cosas. Una, cuando usted lee conmigo este versículo que está leyendo,
Versículo 34. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel ¿a quién? Versículo 15. Capítulo 15, versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová ¿qué? Se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Versículo 35 dice que nunca más lo vio. ¿En qué? En vida. Después, nos estamos adelantando, pero después aparece un punto donde da la angustia de Saúl, porque Dios no le respaldaba, Dios no le respondía, lo había abandonado, que tuvo que ceder a buscar espiritistas, como algunos hermanitos en las congregaciones, que para ellos es más fácil, en lugar de orar, consultar con un psíquico, que me lean las cartas, que me lean las manos, y le dicen cosas, algunos hasta que le lean el café. Hay tantas cosas que es más fácil para ellos, y después vienen a la iglesia y están adorando como que nada. Y en lugar de leer la Biblia, vamos a ver qué dice mi horóscopo. Hay muchas personas así. No se sorprenda que en las congregaciones hay muchas personas que no han nacido de nuevo, y es más fácil para ellos buscar mejores espiritistas. Ay, que mire, pastor, que lo que me está pasando, he perdido el trabajo, los niños son rebeldes en la casa, todo me va mal, la esposa me agarra cacerolazos, mejor voy a oír que me hagan una limpia, pastor. Lo que tiene que limpiar es su corazón. Hay muchas personas así. Saúl había hecho lo mismo, y de repente Dios le advierte a través de la revelación que recibe, y le dice: mañana estarás conmigo, no en el infierno, porque Samuel no estaba en el infierno. Lo que quiere decir, mañana vas a morir. ¿Se arrepintió Saúl? Para nada. Dios siempre, en amor y misericordia, advierte y advierte. Pero Él nunca va a forzar a alguien a que busque de su perdón forzadamente. Dios entra a su corazón, toca, pero está en nosotros si lo dejamos entrar. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 16: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba llorando, quizás estaba orando, inclinado orando por Saúl, llorando porque le dolía. ¿Qué dice Dios? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues llorando por él? ¿Que no te das cuenta que yo soy el que lo ha quitado? Qué tremendo escuchar eso. Qué tremendo, mi amado hermano, que escuchar eso. Hay personas en nuestra vida que son tóxicas, personas que en lugar de ayudarnos y motivarnos, ayudarnos a levantarnos espiritualmente, lo único que hacen es estorbar espiritualmente. En lugar de motivar, sigue adelante, hermanito, empiezan a criticar, a desanimar. Como están desanimados, quieren desanimar a los demás. O hay personas que lo tratan mal a usted, y llega un momento donde Dios los aparta, pero como uno es masoquista y anda buscándolos otra vez, y dice Dios: ¿para qué buscas lo que yo quité? ¿No orabas que yo quitara esto de tu vida y ahora vienes y andas buscándolo otra vez? Así era Saúl. Así era Samuel, perdón. Estaba llorando porque amaba a Saúl. Y Dios dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Qué tremendo que Dios nos dijera así, ¿verdad? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. ¿A dónde? ¿A dónde? A Isaí de Belén.
porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Nota esto? Samuel es un siervo de Dios. ¿Y a quién le tiene miedo? Y Dios le está diciendo: ve que yo voy contigo. Ve que yo soy el que te mando. Ve que yo soy más grande que Saúl. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Y me ungirás al que yo te dijere, no al que te impresione. Al que yo te diga, que a ese vas a ungir. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué tenían miedo de Samuel? Samuel era un enviado de Dios. Y cuando él llegaba, no iba a comer o a tomar cafecito con pan, sino porque llevaba una palabra. Y esa palabra podía ser fuerte. Por eso le dicen: ¿es pacífica tu venida? En otras palabras, ¿vienes a tomar cafecito con pan? ¡Qué tremendo! ¿O vienes a sentenciarnos con la palabra de Dios? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: ¿a quién ve? Al primero de los hijos de Isaí, a Eliab. Y cuando él lo ve, ¿qué es lo que dice? De cierto, delante de Jehová está su ungido. Este de cuerpo musculoso es el que Dios ha llamado. Este que se ve que tiene el six pack ahí y los músculos y la camisa bien apretada, ese es el que Dios ha llamado. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. En otras palabras, a mí no me importa. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué nos da a entender eso? Que no está en lo tan bello que podamos ser, lo alto, lo flaco, lo grande, lo gordito, sino en lo que Él ve en el corazón. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, lamentablemente, nos dejamos guiar por lo que vemos. Si vemos falda larga, es cristiana. Y unas veces nosotros no ni damos cuenta que tal vez aquí están con el pandero, tal vez cantando bien bonito, pero fuera de la iglesia haciendo cosas que son vergüenza para el evangelio. Dios ve el corazón en lo profundo. Dios ve claramente si verdaderamente somos lo que decimos ser, o perdone la palabra, si somos hipócritas delante de Dios. Porque la gente puede vernos bien,
Pero ¿de qué importa que los demás los vean con ojos agradables si Él ha quitado su vista de nosotros? Él no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios ve lo más secreto de nuestro corazón. Lo de aquí afuera importa, pero lo que más importa es un corazón limpio, porque lo que está acá tiene que reflejar lo que está acá, y lo que está acá tiene que reflejar lo que está acá. ¿Qué es lo que Jesús le decía a los fariseos? Hipócritas, vasos limpios por fuera, pero por dentro estáis sucios. Por fuera parecían piedad, por fuera parecían santos, por fuera decían, hacían cosas pero para que la gente mirara y los aplaudiera. Por fuera querían agradar a la gente, pero Dios no se agradaba de ellos. Ellos eran conocidos como fariseos. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Separado. Ellos estaban separados. ¿Sabe lo tremendo? Que la Biblia no nos llama a nosotros fariseos, nos llama otra palabra, santos, de la palabra santidad, que significa no separado, apartado. ¿Apartado de qué? De las cosas del mundo, apartados del pecado. No fariseos separados, sino santos, apartados para su honra y su gloria. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiendo aquí a los Corintios: pues mirad, hermano, versículo 26, vuestra vocación. Miren, hermanos, la manera en que hablan. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, 1 Corintios 29, capítulo 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues mirad, hermanos, la forma en que ustedes hablan. En otras palabras, no traten de presumir, porque no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo, lo que no tenía valor en el mundo, es lo que Dios escogió. Lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 27. Y lo vil del mundo, versículo 28, 1 Corintios 1, 28. Y lo vil del mundo, ¿sabe lo que significa lo vil? Lo común. Y lo menospreciado, aquello que el mundo ve de menos. Y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Nadie se jacte en su presencia. En otras palabras,
¿Quién puede presumir delante de Dios si el único grande y todopoderoso es Dios? ¿Quién puede presumir delante de Él si Él es el Rey de reyes y Señor de señores? Todo se lo debo a Él. Yo no soy nada sin Él. Yo hoy soy algo por Él. Denle un aplauso fuerte al Señor. Lo vil del mundo, lo común, lo que el mundo ve de menos, es lo que Dios escogió. Por eso dice claramente Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué dice, hermano Víctor? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Sabe qué significa la palabra necio y la palabra insensato? Es una palabra fuerte. Insensato es lo más suave que podemos pensar. Tonto sería lo segundo. Pero en la traducción es idiota o estúpido. Idiota es alguien que no es sabio. Perdona la expresión, pero es fuerte y es una verdad. En el significado así aparece. Tonto o inteligente. ¿A quiénes Dios llama inteligentes? A los que tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor. Ahora, diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es todo lo que yo recibo, lo que yo sé. Yo puedo saber bastante de la Biblia, o puedo saber bastante de carpintería, electricidad, computación, mecánica. Puedo ser inteligente, puedo tener un intelecto, puedo tener llena la cabeza de información. Puedo ser inteligente, pero no sabio. Porque la inteligencia tiene que ver con mucho de lo que yo sé hacer. Y el intelecto, la información colectada. Por eso usted ve muchas personas que se gradúan de universidad, que son inteligentes, pero no son sabias. ¿Y qué sabiduría? Tal vez no tenga tanto conocimiento. Tal vez no tenga tanto intelecto. Tal vez no tenga tanta información. Pero la sabiduría es saber hacer lo que tiene que hacer cuando lo debe de hacer, en el momento que lo tiene que hacer. Hablar cuando es preciso hablar, callar cuando es preciso callar, hacer cuando es necesario hacer y no hacer cuando no es necesario hacer. Tomar decisiones con sabiduría. Salomón era conocido como sabio, no porque todo lo supiera, sino porque tenía sabiduría para hacer lo adecuado en el momento que tenía que hacerse. Le recuerdo el caso cuando llevaron el niño a las dos mujeres. Tomó una sabia decisión, supo qué hacer en el momento, sabiendo cómo él se daría cuenta quién era verdaderamente la madre de ese niño. De esa manera, usted puede entender la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Hoy tenemos mucha inteligencia. Nuestros niños son inteligentes, saben más tecnología que nosotros, pero no son tan sabios como nosotros. Recuerda las personas en los campos en nuestros años anteriormente en nuestros países. Sabían cuándo iba a llover antes que parecía una nube. Sabían el momento perfecto para la cosecha sin saber el calendario. Tomaban decisiones sabias. Calculaban, podían hacer buenos cálculos para medidas solamente con su mente. Medían el tiempo del camino solamente con solo ver. Eran sabios. La inteligencia y la sabiduría no es lo mismo. Hoy tenemos mucha inteligencia,
pero poca sabiduría. Por eso usted ve que entre la tecnología más avanza, más nos vamos apartando de Dios. Todos vivimos en un mundo a la ligera. Queremos todo rápido. Ahora hasta Biblia en audio hay para aquel que no quiere leer. Algunos dicen, ay pastor, pero es que yo me duermo leyendo la Biblia. Pónganla en audio también. Así también me duermo, pastor. Así estamos. Samuel llega a la casa de Isaí. Capítulo 17 nuevamente, primera de Samuel. Se levantó pues, capítulo 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Tampoco este era. Luego hizo pasar a Sama. Este tampoco era. Luego hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. 1 Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Quiero que ponga atención en esto. El primer hijo, de hermoso parecer, de tamaña estatura, no era. La mayoría prestaba servicio militar. No eres tú, no eres tú, no eres tú. La pregunta es, si él le dijo que llamaran a sus hijos, ¿por qué David no había aparecido? ¿Sabe por qué? Porque David no era una persona que cualquiera podía verlo y decir, este va a ser el rey de Israel. La gente se deja llevar por la superficie. Van a ser los militares los fuertes. Ellos saben combatir. No. Por eso ni llamen a David. Déjenlo mejor allá pastoreando ovejas, que huela feo con las ovejas. Ay, déjenlo ya. Y pasaron todos y dice Samuel, ¿son todos estos tus hijos? Ah, queda uno. Ni vas a querer verlos. Si estos no te impresionaron, aquel mucho menos. Primero es menor de edad, es el más menor de todos. Segundo, pastoreando ovejas está. Estos son hombres de guerra, hombre. Y le dice Samuel, manda a llamarlo, porque no nos vamos a sentar hasta que él venga. ¿Sabe? La Biblia nos dice de David, que era solamente una persona de hermoso parecer, que era rubio, y es todo. Es la única descripción que da de David. Es todo lo que da. Y que era un pastor de ovejas. Y en Israel, el pastorear ovejas no era algo que la gente miraba con agrado. Era uno de los sacrificios más bajos. Porque las ovejas no huelen bonito. Estar pastoreando ovejas en el puro sol, estar en el campo, día o noche, y estar allá en el campo. Pero sabe una cosa, que allí donde estaba en ese campo, estaba a solas él y Dios.
Tal vez la gente no lo miraba, tal vez no le aplaudía por lo que hacía. Por eso usted cuando venga, si limpia la casa de Dios, no se preocupe si no recibe aplausos, que Él lo ve de gran agrado. Cuando limpie y traiga las flores a la casa del Señor, aunque no le digan todo está bien, no se preocupe, porque Él sí lo ve con buenos ojos. Cuando limpie sus baños, no se preocupe si no recibe aplausos por la iglesia, que Él de ahí arriba, gracias hijo mío, eso quiero que tú hagas, porque no lo estás haciendo para agradarlos a ellos, sino para agradar al Dios Todopoderoso. Muchos buscan los privilegios que están al frente de la cortina, porque a muchos les gusta ser aplaudidos por todos. Muchos se pelean hasta por el micrófono. Pero ¿sabe cuáles son los ministerios que Dios más ve de más agrado? Los que están detrás de la cortina, los que la gente no ve. Aquellos que vienen con buen corazón, limpian la casa del Señor o el parqueo, o reciben las personas con alegría y con gozo. El Señor los tiene por alto. ¿Por qué? Porque lo hacen para agradar a Dios y no a los hombres. David estaba en el campo. Los hermanos, si usted se dará cuenta después, que ni a ellos les importaba lo que él hacía. Pero Dios allí en la soledad, Dios lo estaba preparando para hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Muchos quieren privilegio, muchos quieren ministerio, pero no quieren pasar el proceso de recibir un ministerio. Muchos saben, ahora uno se da cuenta, muchos quisieran tener el micrófono. Y yo les digo, hermanos, usted no sabe lo que está pidiendo. Esto lo convierte en una figura pública, porque todos los ojos de los demás están en usted. Sus defectos y sus errores van señalados constantemente. En lugar de recibir aplausos, lo que más va a recibir son críticas. Lo que más va a recibir en lugar de halagos van a ser comentarios negativos. Pero si lo hace para el Señor, usted hágalo con alegría, con gozo y gratitud, porque Dios lo ve con buenos ojos. Envió pues, versículo 12, por él, y le hizo entrar. ¿Y qué dice que era? ¿Y era qué? Hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entró en la cena aquel joven, tal vez con mal olor, porque si usted sabe, si ha estado en el campo y ha estado cerca de las ovejas, no iba a llevar con corbatita. Y cuando él entra, Dios le dice, Samuel, tu mirada estaba en lo superior, en lo superficie, en lo material, en lo que tus ojos ven. Pero este que de quien nadie se acordó, de él yo me acordé. Y él es el próximo rey de Israel. Dice aquel canto, sacó mi vida del anonimato, me dio corona. ¿Y qué más dice? Y vestido real. Qué tremendo. Sacó mi vida del anonimato, de donde nadie me miraba, donde nadie me conocía. Me dio corona. En otras palabras, me hizo alguien cuando yo no era nadie. Me dio corona y un vestido real. Lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. No éramos nadie. Apestábamos en el pecado, pero nos dio una corona de la vida y un vestido real cuando decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él dijo, ven hijo mío, ven, y nos recibe con los brazos abiertos y ahora somos hijos del Rey viviente.
quiero que vea esto. Yo sé que el tiempo es nuestro enemigo porque cómo transcurre, pero apenas estamos en la introducción. Mire lo que dice nuevamente este versículo en cuanto a la descripción de David. 14. No, ¿cuál era? El 13. Sí. No, el 12, perdón. Envió Dios pues por él y le hizo entrar. ¿Y qué dice que era? Era rubio. ¿Qué color es el cabello rubio? ¿Cómo? Interesante. Porque hoy va a aprender algo. Nuestra mente asociamos el color rubio con el amarillo. Pero en realidad, cuando usted va al diccionario, se da cuenta que el color rubio está en dos colores: rojizo o amarillo. ¿De qué color era el pelo de David? Dice la Biblia que era rubio, pero cuando usted va a lo que es el idioma original, en el hebreo original, dice que era rojizo. ¿Cuántos de aquí nos hemos siempre toda la vida pensado que su colorcito era amarillo? Dice la Biblia que su color de su cabello era rojizo. Es más, dice la Biblia que había otro que era rubio también. Y muchos también lo imaginamos que era de esa manera. Pero era rojizo. Su nombre es Esaú. Qué bonito cuando vamos a la Biblia y aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Un color rojizo, de hermosos ojos, hermoso parecer. Es lo único que la Biblia dice de él. De Saúl, hombros altos. De Eliam, de gran parecer y de estatura. Y de David, lo único que nos dice: un color rubio de cabello, bonitos ojos y hermoso parecer. Que fuéramos a ver una pelea de boxeo y viéramos a un gigante que se va a enfrentar a un joven, y lo único que nos dicen del joven es color rubio, hermoso parecer y bonitos ojos. Y gigante, un campeón de guerra desde su juventud, hombre de tamaña estatura, fuerte, alto y musculoso. ¿A quién le apostarían todos? Todo el mundo se fuera por Goliat. Lo va a destrozar, dijeran. Qué tremendo lo que la Biblia no nos da ninguna descripción más de David, sino solamente el color de su cabello, lo que eran sus ojos y su parecer, es todo. Es la única descripción que nos dice de él. Pero ¿qué más? Cuando llega el capítulo 17, hoy sí avanzamos un poco más. La Biblia nos dice claramente que había un gigante que se había levantado en contra de Israel. Capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos, ¿qué? Un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Por qué le he leído todos estos versículos? Porque toda esta es la descripción del enemigo que viene. Y la descripción de David. ¿Sabe por qué? Porque no importaba si David era alto, si era pequeño, si era gordito como el pastor o era flaquito como el hermano Rafael. Ya le hice el día al hermano Rafael, ¿verdad? Goliat era un gigante que daba grandes voces a Israel y retaba al pueblo de Israel: envíen uno que luche conmigo. Y por largos días estuvo esa amenaza, Israel temblando. ¿Sabía que en el campo de batalla el que tenía que ir a la guerra siempre también era el rey? El rey no podía quedarse en la batalla. Sin embargo, el rey, que es Saúl, estaba comiéndose las uñas de miedo. Los soldados fuertes y valientes estaban atemorizados por un gigante. ¿Cuántos era la medida de él? 6 codos y un palmo. ¿Sabe qué es la estatura de 6 codos y un palmo? 9 pies y medio. Esa era la estatura de Goliat. ¿Qué tanto es esta de alto, hermanos? ¿10 pies? ¿Acaso? Ayúdenme. ¿Unos 12 pies? Imagínense 9 pies de altura. Esa era la estatura de Goliat. Fuerte, pues era un hombre de guerra. Y se paraba al frente diciendo: manden a alguien que pelee conmigo. Y se burlaba de Dios. Pero mire una cosa, muchas veces nosotros vienen los problemas de nuestra vida, nos traen amenazas esos gigantes que se levantan contra nosotros, y se nos hace que nos olvidemos de las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. A Israel se le había olvidado los días de Eliab y de Caleb, de Josué y de Caleb, cuando fueron a descubrir la tierra prometida y miraban hombres grandes y decían y reportaban a Moisés: nosotros parecíamos langostas a comparación de ellos. En otras palabras, parecíamos grillos contra ellos, porque eran hombres de estatura alta. Pero Dios le daba la victoria a Israel para conquistar la tierra prometida. A Israel se le había olvidado aquellos grandes momentos de batalla contra gigantes que se levantaban contra ellos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 13. Alguien que me ayude a leerlo por cuestiones del tiempo que va avanzando. Deuteronomio 3, versículo 11. Mire lo que dice. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿lo tienen ya? No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de cuántos codos era la cama de este. ¿De qué estatura era Goliat? Ya se le olvidó, ¿verdad? 6 codos y medio. Y la cama de este era, ¿sabe cuán tan grande tenía que ser el gigante para dormir en una cama así? 14 pies de altura. Esos eran los gigantes que Israel había enfrentado anteriormente. Y ahora, un pequeño gigante a comparación de los demás,
los tenía atemorizados. Porque a veces los problemas cuando vienen y nosotros sentimos que nos estamos ahogando, se nos olvida de qué grandes cosas Dios ya ha hecho en nuestra vida. Esos gigantes vienen con el propósito de atemorizarnos, de hacernos que retrocedamos, de que vayamos para atrás y nos olvidemos de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. El pueblo de Israel era llamado el pueblo de Dios, y ellos tenían la tarea o el trabajo de ir y pelear en el nombre del Señor, porque Dios estaba con ellos. Pero ahora aquel pueblo de Dios estaba siendo avergonzado por un gigante. Es lo que Satanás ha querido hacer con nosotros. Es lo que ha querido hacer conmigo. Es lo que ha querido hacer con ustedes. Cada día se levantan gigantes tratando de callarnos, de intimidarnos, de hacer que retrocedamos para atrás. En los 3 años que llevamos de ministerio, muchos gigantes se han levantado. Uno, de ministerios de afuera, que muchas veces éramos grandes hermanos y de repente algo sucedió y nos dieron la espalda. Otros, amenazas del diablo que venían de una forma o de otra. Una vez un brujo me habló diciéndome: tú eres mi enemigo, prepárate. Hasta hoy Dios todavía nos tiene en pie, porque no importa quién sea él. Yo le dije: a mí no me importa quién eres tú, es que yo sirvo a Satanás, yo sirvo al Dios Todopoderoso. Otro hace 3 años, porque Satanás se levanta de una manera u otra, le decía a mi esposa, que me amenazaba diciéndome: te haré al lado tuyo, ni cuenta te vas a dar. Amenazas hasta de muerte. Así obra Satanás. Seguimos todavía 3 años después acá. Pasarán 15 años y si es la voluntad de Dios seguiremos todavía acá. Luego vienen ataques por dentro de la iglesia, porque así hace Satanás. Cuando no puede por fuera, entonces empieza a atacar por dentro. Pero él no puede, porque aquí estamos todavía alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Esos gigantes se levantan respirando amenazas, pero no importa lo que ellos dicen, lo que importa es lo que Él dice: no temas, que yo estoy contigo. Alabe que Cristo vive. David entra en la escena, capítulo 17. Versículo 26. Versículo 22, perdón, empecemos del 22, vamos a brincarnos los versículos por cuestiones de tiempo. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se oponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y esta vez, ¿qué? Las oyó David. El paladín, o mejor dicho, Goliat era un ¿qué? Un paladín. ¿Sabe qué es un paladín? Un campeón. La palabra paladín significa un campeón. Y cuando dicen: aquí está el campeón, ¿qué significa esa palabra? Alguien que triunfa, alguien que vence, alguien que derrota a los demás. Un paladín, un guerrero que no pierde batallas. Usted ahora puede entender por qué Israel estaba con miedo. Era conocido como un campeón, porque los que se habían enfrentado a él habían sido descuartizados. Pero esta vez David escuchó esas palabras y David se apresura y dice: ¿quién es este que está hablando? Y le explican:
Eliab, el mismo que había entrado primero, y Samuel le dijo, este debe ser, y que Dios dijo, este no es. Le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿A qué has venido? Yo sé que a meterte a andar curioseando venís. Y le dice David, esto es puro hablar lo que estoy diciendo. El propio hermano de él, cuando David llega y se entera lo que está sucediendo, el propio hermano de él empieza a desanimarlo. ¿Qué son estas cosas que está diciendo? Mire lo que dice el siguiente versículo, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mera hablar? ¿Se acuerda que le había dicho de las personas tóxicas? Esas personas que en lugar de ayudarle a avanzar, en lugar de ayudarle a levantarse, son las que los critican y los desaniman. En lugar de decirle, hermano Gerardo, hermano José, qué bonito tocaron. Hay unos que hasta quizás se ríen, no dentro de esta congregación, pero en algunas congregaciones se ríen, se burlan y hasta en su cara le dicen cosas. En lugar de decirle, hermano, qué bonito, sigue adelante, Dios está contigo, síguelo siendo para honra y gloria del Señor y verás como Dios te seguirá usando. Hay personas que no hacen y no quieren que otros hagan. Así estaba Eliab, ni salía al campo de batalla y ni quería que otros salieran. David fue sabio en apartarse y no escuchar lo que él estaba hablando. Eso es lo que usted debe de hacer. Cuando alguien tire palabras que en lugar que edifiquen, apártese de ellos y siga su camino. Puede darle un aplauso al Señor. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Note lo que dice David. Yo voy a ir. Yo voy a pelear contra este filisteo. El mismo rey, en lugar de aplaudirle, decir, qué bueno que Dios vaya contigo. No, hombre, que Dios te trajo a este lugar. ¿Qué es lo que le dice? No podrás ir tú, versículo 33, contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras, David, ¿qué vas a hacer si tú no eres nadie? A comparación de él, tú no eres nada. Primero, ¿quién lo desanimó? ¿O quién quiso desanimarlo? Perdón. ¿Su? ¿Y ahora quién? El líder, que en lugar de estarlo animando, en lugar de estarle ayudando, lo quiere desanimar. Nunca se desanime. Cuando alguien le diga algo, que en lugar de ayudarle a que usted se levante espiritualmente, no ponga atención a esos oídos. Aunque sea el líder que le diga, usted ponga atención a lo que Dios dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alábele que Cristo vive. David respondió a Saúl. Mire esto. El líder le dice, tú no puedes, eres un muchacho, eres un niño, eres un hombre. Tú no eres nadie que pueda ir contra él. Eres un hombre de guerra, desde hace años tiene experiencia. Ha matado a saber hasta cuántos. Y tú no has hecho nunca nada. Pero mire lo que dice David. David con todo respeto, David con prudencia y con sabiduría, mire lo que dice. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor
de las ovejas de su padre. Note esto. Mi trabajo era tal vez lo que menos pueda sorprender a cualquiera. Lo que menos traiga admiración y respeto. Eso era mi trabajo, pastor de ovejas. Pero no me juzgue por lo que está viendo. Que el hecho que usted esté viendo a un muchacho solamente de pocos años, rubio, eso no significa de que usted me conoce. Usted no sabe lo que yo he pasado. Usted no sabe el proceso que he tenido que pasar para estar aquí delante de usted hoy. Usted no sabe las lágrimas que he tenido que derramar. Usted no sabe las veces que tuve que desvelarme. Usted no sabe el proceso y el dolor que tuve que pasar en mi vida para llegar hasta este momento. Si se levantaba un león, yo me iba contra el león. Venía un oso, yo me iba contra el oso. ¿Quién de todos los soldados podía decir, hemos luchado con leones, hemos luchado con osos? Ninguno. Así que, rey, no juzgue lo que usted ve, porque usted no sabe el proceso que he tenido que venir hasta este momento para que Dios me tenga aquí delante de ustedes. Hoy Dios hará algo grande para la honra y gloria de Dios. Alabe que Cristo vive. Añadió David, versículo 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? ¿Detuvo? ¿En qué? ¿Quién fue el primero que lo vio mal? Su hermano. ¿Quién fue el segundo que lo vio mal? Su líder. ¿Quién fue el tercero que lo vio mal? Su adversario. Lo tuvo en poco. Todos lo tenían por poco. Cuando lo ve, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Nota cómo nuevamente la Biblia nos vuelve a decir la descripción de David. Cómo dio la descripción de Goliat, de lo fuerte que era, lo tamaño que era, lo poderoso y la herramienta que cargaba, la armadura. Y David, que cuando Saúl le quiere poner la armadura, se le cayó ni con la espada puro andar. Porque no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Alabable que Cristo vive. Y dijo el filisteo a David, versículo 43, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire la amenaza del gigante. Ven, levántate contra mí, yo te voy a destruir, le dice. Tú no vas a poder, te voy a deshacer, te vas a arrepentir y te vas a regresar para atrás humillado. Esas son las amenazas que Satanás nos tira constantemente. Contra este ministerio él se ha levantado una y otra vez, pero no importa, porque muchas veces es necesario que el Señor limpie su casa para que sigamos buscando el rostro de Dios. Muchas veces es necesario que pasemos por el proceso para no depender de las personas, sino depender del Dios viviente, de que Él tiene todo bajo control. Satanás respira amenazas como este gigante. Ven, levántate y lo voy a deshacer. Y Satanás está equivocado, porque hay un gigante más grande. Y ese es el Todopoderoso, el Altísimo, Jehová de los ejércitos, que está con nosotros.
David en el versículo 45, después de que él escucha las amenazas de Satanás, del gigante Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Miren esto, yo no traigo herramientas como tú traes, no traigo armas como tú, no traigo escudo, no traigo lanza, no traigo espada y no traigo jabalina. Lo único que traigo es lo que necesito, y vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa con quién vengas, y no importa con quién, que lo que tú traigas, lo único que importa es quién está conmigo. Si Dios con vosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con vosotros, no importa si el diablo se levanta, el diablo está vencido en la cruz de Calvario. Sea para el Señor, desde lo más fuerte. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Note esto. No es contra Israel que te has levantado, no es contra Saúl que te has levantado. ¿A quién ha provocado? Con Dios. Y de Dios nadie se burla. Recuerda aquel caso de aquel hombre llamado Sansón, fuerte, que dice la Biblia que un hombre con fuerza, de que con la quijada de un asno mató a ¿cuántos? A 1000 filisteos. ¿Y qué pasó cuando él al fin se dejó llevar por la tentación y perdió sus fuerzas? El diablo lo humilló enfrente de todos. No es aquel grande que llamaban el hombre Sansón, el hijo de Dios que podía contra todos. Y miren, hoy le arrancaron los ojos. Nada sucedía. Pero ¿qué pasó cuando ellos empezaron a burlarse de Dios? Muchos dicen: es que Dios tuvo misericordia de Sansón y por eso Dios le dio la fuerza rápido. Es que Dios una cosa hace. De nosotros cualquiera puede burlarse, pero de Dios nadie se burla. Se burlaban de Sansón, no sucedía nada. Lo paseaban para un lado, lo paseaban para otro. Pero cuando empezaron a burlarse de Dios, Sansón dice: devuélveme la fuerza, Señor. Y muera Sansón y los filisteos también. Y de repente todo se viene para abajo, porque de Dios nadie se burla. ¿A quién estaban provocando? No era el pueblo de Israel, no era el ejército, no era el rey, era Dios. Y cuando alguien se levanta contra la obra, no es contra la iglesia, no es contra el pastor, sino es contra Dios. Cuando Satanás se levanta en contra, no es contra ti, es contra Dios que Él se está levantando. ¿Y quién puede estar en pie delante de Dios? Dele un aplauso al Señor. Jehová, versículo 46, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Y qué más le dice? Note esto. Yo quiero que usted analice esto, hermano. Él te va a entregar, yo te voy a vencer. ¿Y qué más le dice? Le hago una pregunta. ¿Qué llevaba David? ¿Y con qué le iba a cortar la cabeza? ¿Sabe por qué? Allí usted puede ver algo que muchas veces nosotros pasamos porque estamos leyendo, no nos damos cuenta. La fe en acción.
no tenía nada para cortarle la cabeza. Una piedra no le va a cortar la cabeza. Pero le está especificando, Él te va a entregar, yo te voy a vencer y te voy a arrancar la cabeza. ¿Con qué? No tenía nada con qué hacerlo en el momento. Pero él sabía, Señor, si tú estás conmigo, aunque la victoria en este momento no pueda verla y aunque no tengo los recursos para ver la victoria, tú, Señor, me vas a dar lo que necesito y hoy soy más que vencedor porque tú me has llamado. Alábele que Cristo vive. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se me está durmiendo ya? Quiero que note esto. Y aquí finalizamos ya. El tiempo se alargó, pero el Señor nos habló. ¿Qué había en la cabeza de Goliat? Capítulo 17, los primeros versículos. Alguien que me ayude. Versículo 2, versículo 3, por ahí así. La Biblia dice que había algo sobre Goliat. Da la especificación de su armadura, pero en su cabeza había algo interesante. Siga adelante, siga leyendo. Versículo 5, ahí está la respuesta. ¿Un qué? ¿Un casco? ¿Para qué sirve el casco? Yo quiero que note esto. ¿Qué es lo que tenía David? No tenía una espada, sino tenía solamente... ¿Y qué es lo que usó para derrotar al gigante? Cuando el gigante se aproxima corriendo hacia él, agarra su onda y lanza una piedra. Pero ¿qué había? ¿Que dónde pega la piedra? En la frente del gigante. Pero ¿qué había en la cabeza de ese gigante? Un casco para protegerlo contra cualquier golpe en la cabeza. ¿No se había puesto a pensar en eso? ¿Cómo viene una piedra y pega, dice, en la frente, donde estaba el qué? El casco de bronce, para protegerlo contra cualquier proyectil que fuera lanzado hacia él? Pero es que aquí hay algo que yo quiero que usted note. Cuando nosotros hablamos acerca de la Escritura, yo quiero que usted vea algo, y eso es lo que siempre he predicado. Cuando usted y yo hablemos y prediquemos en este altar, tiene que ser un mensaje cristocéntrico, que Cristo tiene que estar en la Escritura. Si es en Génesis, Él es la semilla. Si es en Éxodo, Él es el libertador. En toda la Escritura usted tiene que ver a Jesucristo. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta Apocalipsis, Jesucristo tiene que estar en la Escritura. Aún en Esther, que no menciona el nombre de Dios, Jesucristo tiene que aparecer. Porque aunque solamente tuviéramos los salmos para predicar y no tuviéramos ninguno de los 65 libros más, Jesucristo tiene que aparecer. Aunque solamente tuviéramos Génesis para predicar, Jesucristo tiene que aparecer. Porque no importa que yo hable de tantas cosas y tanta información, si no hablo de Jesucristo. El mensaje siempre tiene que ser Jesucristo en medio del mensaje. Un mensaje cristocéntrico, donde Cristo está en medio del mensaje. Si no,
¿De qué sirve que hable un mensaje que inspire si Jesucristo no es el medio, no está en medio del mensaje, el enfoque del mensaje? ¿Sabe qué significa el bronce? El bronce tiene su significado. Éxodo capítulo 27. La Biblia dice, 27 versículo 1. La Biblia dice de que Dios le había hablado a Moisés que prepararan un altar de bronce. Y en ese altar de bronce tenía que estar cubierto, tenía que haber madera y el bronce tenía que estar cubierto. El altar donde se harían los sacrificios del Cordero Pascual. Segundo, el pueblo de Israel había pecado una vez más. Se había rebelado contra Dios. Y las serpientes empezaron a salir y morder a todos. Y Dios le da unas instrucciones específicas a Moisés, que levantara un asta con una serpiente de bronce. Y que todo el que mirara la serpiente de bronce sería curado. ¿A dónde yo lo quiero llevar? En aquel casco de aquel gigante había un casco de bronce, donde vino una piedra y tuvo que traspasar el casco de bronce para pegar en la frente del gigante. El bronce representa el juicio de Dios. Por eso usted lo ve en el altar de bronce, donde se sacrificaba el Cordero Pascual. La ley que representa la justicia de Dios divina sobre nosotros. Y la sangre del Cordero que era derramada en aquel altar de bronce. Cuando la gente fue mordida y tenía que ver la serpiente en el asta de bronce, representa a Jesucristo. En aquel madero, aquella serpiente representa el pecado. Y aquel bronce representa el juicio de Dios. Lo que significa que cuando Jesucristo fue crucificado en aquel madero, nuestros pecados y la justicia de Dios, la ira de Dios que venía sobre nosotros, fue puesta sobre Él. Y todos los que vimos a Jesucristo y le hemos recibido, fuimos sanos por las mordidas del pecado, de la serpiente, que es el pecado que una vez habitaba en nuestras vidas. Cuando David lanza aquella piedra y se fue a estrellar contra la frente, traspasó el casco de bronce que representa la ira de Dios sobre el ser humano, la ley que ninguno de nosotros puede cumplirla para ser salvos, pero hay uno que es justo, quien sí la cumplió, y es la piedra angular, aquel que fundó la iglesia, y su nombre es Jesús. Alabele que Cristo vive. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo no podíamos cumplir la ley, pero la piedra angular, que es Jesucristo, Él murió en la cruz de Calvario. Él llevó la carga de nuestros pecados. Él llevó el precio de nuestros pecados en la cruz de Calvario. Me encantó el versículo que mi hermano leyó, mi hermano Gerardo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Terminamos con este versículo. Romanos 5, 8. Qué tremendo versículo. Y espero que el Señor nos haya hablado en esta preciosa noche. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. Note estas palabras. Versículo 8, subráyelo, pecadores. Pues aún mucho más, versículo 9, pues mucho más, estando ya, ¿qué dice? Subraya esa palabra, justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios que viene por consecuencia del pecado. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, subraya esa palabra, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Significa que usted y yo, por el pecado, éramos enemigos de Dios. Por el pecado estábamos apartados de Dios. Por el pecado estábamos condenados. Y hay una palabra que usted subraya ahí en el versículo 9. Justificados. ¿Sabe lo que significa justificado? Ser declarado inocente. Nosotros éramos culpables. Aquel que es inocente tomó nuestro lugar. Nosotros estábamos sentados. La Biblia habla de este término, justificados, porque en la corte romana había la silla del juicio, donde se sentaba el condenado a muerte, y estaba condenado, y de repente aparece alguien y nos dice: levántate, Noé, ahora eres declarado justo, es decir, inocente, y yo tomo el lugar por ti. En otras palabras, yo voy a recibir lo que tú te mereces. Yo voy a morir para que tú sigas viviendo. Por eso ahora eres justificado. Eras culpable, pero ahora mi sangre te declara inocente del pecado. Y no solamente eso, su muerte nos limpió, pero su resurrección nos dio vida eterna en Cristo Jesús. La piedra angular, Jesucristo, vino y traspasó aquel bronce que nos condenaba a nosotros. La justicia de Dios, la ira de Dios, la ley que nos condena y nos enseña a la vez qué es el pecado. Pero la gracia de Dios nos salvó a través de la sangre del Cordero en la cruz. Por eso hoy hay Dios en Israel. La iglesia representa a Israel y la iglesia eres tú. Levántate, póngase de pie. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Señor, tú eres grande y maravilloso. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, oh Dios, reconciliados contigo. Señor, si pecamos, perdónanos e ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a enfrentar esos gigantes que se levantan en contra de nosotros, Señor. Los gigantes de la enfermedad que quieren, Señor, intimidarnos. Los gigantes, Señor, de los problemas financieros, Señor, que quieren, Señor, intimidarnos. Los gigantes, Señor, de los problemas del trabajo, de los problemas familiares, Señor. Esos gigantes que se levantan, Señor, en contra de nosotros. Que caigan, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos des la victoria, oh Dios, sobre estos gigantes que respiran amenazas, Señor, contra nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, oh Dios.